Que estén hoy con nosotros. Bienvenidos a este nuevo programa La Lira de Orfeo. Transmitimos desde www.tercerallamada.com. Los vamos a estar acompañando todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. En este programa vamos a tratar temas pues de diversa índole, bastante interesantes ciertamente. Vamos a tocar temas científicos, temas filosóficos, temas religiosos, temas artísticos también, y de todos aquellos grandes temas que se han creído pues como ocultos a la humanidad. Hoy vamos a hablar de lo que es Gnosis. No podríamos empezar de otro modo un programa como este sin hablar primero de este gran conocimiento. Para eso pues tenemos hoy la presencia de nuestro compañero y amigo instructor gnóstico a nivel nacional, el licenciado Octavio Lara. Octavio, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, aquí muy contento, muy alegre porque estamos aquí en Tercera Llamada y sobre todo en el primer programa que se está ya realizando de la Lira de Orfeo, lo cual queremos que tenga el éxito, que tenga esos triunfos que se ocupan para que se pueda difundir la enseñanza gnóstica, y también todos los amigos que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pues se comuniquen y también pues que nos ayuden a que este programa se siga viendo en otras partes del país y del mundo, ¿por qué no? Claro que sí, Octavio, y bueno, pues deben saber que a través de los programas que vamos a ir teniendo, vamos a traer diferentes invitados. Ahora contamos con el honor de Octavio, esperemos que otro día puedas estar aquí también con nosotros, que sí, ya que nos visita desde Saltillo y estamos transmitiendo desde México, Distrito Federal, para todos nuestros amigos que nos estén viendo en varias partes del mundo, porque pues así como sabemos la Gnosis se entrega en diferentes países, ¿no? Sí. Diferentes instructores, aquí mismo en nuestro país. ¿Con cuántos centros contamos ahora mismo? Bueno, nosotros estamos en alrededor de 36 ciudades del país y hay alrededor de unos 100 instructores gnósticos en todo el país de México trabajando, difundiendo la enseñanza gnóstica. Entonces, pues consideramos que es un esfuerzo bien importante y que a través de la difusión de la Gnosis en emisoras de radio así como esta, pues es un gran éxito para nosotros. Así es. Y bueno, ya entrando en lo que es el tema para todos nuestros amigos, pues, ¿qué es Gnosis, Octavio? Bueno, de entrada, cuando nosotros hablamos de este tema en los cursos que impartimos de Gnosis, en nuestros centros de estudios gnósticos, pues entramos hablando de lo que es Gnosis en el sentido etimológico. Hablamos que la Gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento, que significa sabiduría, y que este conocimiento y esta sabiduría pues también es un conocimiento trascendental, transformativo, y es un conocimiento perenne y universal. Fíjate, Luis, que nosotros cuando hablamos de lo que es la Gnosis, nos gusta hablar de que este conocimiento se encuentra en todos lados. Se encuentra dentro de nosotros, se encuentra en los animales, se encuentra en las plantas, se encuentra inclusive en el planeta mismo, en otros lugares del sistema solar, en la misma galaxia, es decir, en todo el universo. Y nos damos cuenta que cuando el venerable maestro Samael nos habla de lo que es la Gnosis, que ahorita ya hablamos un poquito de eso, el venerable maestro Samael, fundador de las instituciones gnósticas, nos dice que la Gnosis es un funcionalismo muy normal de la conciencia. Es decir, la Gnosis es el resultado del ejercicio de la conciencia, algo que para nosotros es importante, el despertar de la conciencia, la revolución de la conciencia, y vemos que la conciencia es Gnosis. Cuando uno la trabaja, está presente la Gnosis, mientras tanto no. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que si nosotros reflexionamos sobre esto que estamos mencionando, que es el ejercicio de la conciencia, y que cuando ésta se ejerce, la Gnosis está presente, hacemos una relación con el átomo, hablando de cuestiones de los átomos, que física cuántica, de física trascendental, y que no es una cuestión desconocida, porque el átomo se estudia en todas partes, en las escuelas secundarias, en las mismas preparatorias, universidades, y gnósticamente hablando se conoce que el átomo está formado de materia, de energía y de conciencia, y resulta que cuando uno empieza a trabajar su conciencia, empieza a tener gnosis o a vivenciar la gnosis, y resulta que cuando uno trabaja con la conciencia, pues está relacionada con el átomo.
Por eso se dice que la gnosis es algo, digamos, que está en todas partes. ¿Por qué? Porque todo lo que existe en el universo está hecho de átomos en diferentes densidades y sutilezas, y este tipo de energías, o más bien dicho de los átomos, está, es decir, en lo infinitamente grande y también en lo infinitamente pequeño. Entonces hay un misterio, una magia muy interesante, muy bonita, es decir, es un aspecto trascendental el que cuando uno ejerce su conciencia empieza a descubrir los secretos, los misterios, lo que vienen siendo, nosotros le llamamos los misterios de la vida y de la muerte, de la madre naturaleza, los misterios de lo que es nuestro sistema solar, del sol que hoy nos está alumbrando, etcétera, 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 y sobre todo los misterios de uno mismo, que eso es algo imprescindible, Luis. Exactamente, Octavio. Y fíjate que para nuestros radioescuchas o que nos estén observando ahora mismo por internet, sí, deben de saber que, bueno, todo este conocimiento ya tiene, sus orígenes son desde antes de que existiera nuestro mismo mundo. Sin embargo, pues el gran maestro Samael, de quien estabas hablando ahora, el maestro Laxmi, son los que vienen y nos traen el conocimiento en estos últimos tiempos, en esta época. Y él, hablando del maestro Samael, literalmente nos dice lo siguiente sobre lo que es la gnosis. Dice, significa conocimiento, sabiduría, así como habías dicho tú. La gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. En el transcurso de todos estos programas vamos a ir hablando de temas específicos. Ahora pues lanzamos así como que todo lo que engloba, ¿no? Sí. Hablabas del átomo, ciertamente, hablamos de lo que es física cuántica, de lo que es el conocimiento profundo de toda la mecánica de la naturaleza y de nosotros mismos, en lo que es la psicología. Y por ejemplo, hablabas de algo muy importante que es la conciencia. Desgraciadamente, pues la humanidad, nos dicen los maestros, lo peor que tiene no es que ignora, digo, no es que ignora, perdón, es que ignora, sí, que ignora. No sabemos que no sabemos. En cuanto a la conciencia, por ejemplo, todo el mundo sabe, ha escuchado hablar de lo que es la conciencia, pero ciertamente no se sabe lo que es. El maestro Samael nos la define como la aprehensión del conocimiento interior. Ese conocimiento interior, ¿cuál es? La esencia. Todos tenemos una chispa divina. Ya de esto hablaremos en el tercer programa, sí. En el segundo programa, el que viene el próximo lunes, de lo que es personalidad, esencia y ego. Así lleva el título. Ahí hablaremos y especificaremos cada uno de estos rasgos específicos, Octavio. Es correcto. La verdad que los estudios gnósticos son muy vastos. Encontramos nosotros muchos aspectos relacionados con nosotros mismos, con la madre naturaleza, con lo que viene siendo la mecánica celeste, por ejemplo. Y en esta ocasión pues estamos hablando de la palabra gnosis, que encierra muchas cosas, encierra lo que hablábamos ahorita de los aspectos atómicos, encierra también el aspecto del despertar de la conciencia, que es algo imprescindible. Si no hay el despertar de la conciencia, no va a presentarse la gnosis. Y claro está que cuando se presenta el despertar de la conciencia, viene o estamos llamados a la revolución de la conciencia, que es otro elemento diferente que uno de pronto piensa que despertar es ya está revolucionando, y en realidad uno despierta y es como cuando uno en la mañana se despierta, despierta al día pero está en su cama, ¿verdad? Ya se despertó pero sigue en la cama. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues levantarnos, a actuar, a hacer en el diario vivir las actividades. Eso sería la revolución de la conciencia, es decir, para hacerlo entender de una forma fácil, para que nuestros amigos que están escuchándonos pues tengan esa claridad, pero realmente es así. La revolución de la conciencia, gnósticamente hablando, es necesaria, es imprescindible, pero no se puede dar si no tenemos un despertar, y precisamente esta se va despertando cuando uno va ejerciendo la gnosis. Es importante que nosotros no olvidemos que cuando uno va ejerciendo la gnosis empieza a encontrar cosas muy interesantes, cosas distintas, nuevas, que cuando se está en ese estado conscientivo se empiezan a captar, y resulta que esas cosas están alrededor nuestro y están dentro de uno todo el tiempo, pero que cuando uno empieza a darse cuenta de esas circunstancias, pues para uno son nuevas, pero resulta que ya tienen ahí mucho tiempo, si le queremos poner tiempo, y si vamos allá afuera a la madre naturaleza, pues también van a estar ahí, y más allá arriba también. Entonces sí se necesita que uno reflexione, y precisamente por eso en la gnosis se nos habla de que uno trabaje con una doctrina, Luis. Sí, y ¿verdad? De hecho el maestro Samael nos habla
de lo que es la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Sí. Esta parte es muy importante, Octavio, Claro. porque la gente cree que por leer muchos libros, que por ver muchos documentales o por tener un conocimiento, por ejemplo, el que estamos dando ahora mismo es un conocimiento, pero el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría, porque un conocimiento tú lo adquieres en la escuela, lo adquieres en la universidad, lo adquieres en un libro, en un documental, en un curso de estudios, pero la sabiduría es cuando ya experimentas ese conocimiento. La gnosis es 100% práctica. Para que uno llegue realmente a lo que es la autognosis o autoconocimiento, uno tiene que emplear las herramientas que te da la gnosis. Porque incluso, fíjate, esto Sí. también hasta podría decirse contradictorio, ¿no? Y lo que voy a decir, pueden decirme que hasta herético puedo decirlo. Pero el mismo conocimiento gnóstico puede dormirte. Si tú no lo experimentas, si no lo vives, los parámetros mentales que nosotros ahora mismo tenemos simplemente son cambiados de unos para otros. Es de ahí que el maestro Samuel nos habla de la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Nos dice literalmente, hay dos clases de sabiduría, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es para los que se contentan con teorías espiritualistas y la doctrina del corazón es para los iniciados auténticos. ¿Qué nos dices de esto? Pues que estamos llamados a vivir la doctrina del corazón, porque es una realidad que la doctrina del ojo, aquella que se basa básicamente o nada más en lo que recibe por los 5 sentidos, pues la verdad que gnósticamente hablando eso es algo muy limitado. Nosotros no podemos limitarnos a lo que vemos, a lo que estamos escuchando, es decir, a las 5 ventanas que tenemos hacia el exterior. La gnosis nos habla de que uno busque precisamente esa doctrina del corazón, es decir, hay otras formas de captar, de recibir, que no son nada más los 5 sentidos. Y para eso me preguntaban en cierta ocasión, bueno, ¿y cuáles son esas características, verdad? Bueno, hay otras formas de captar, de recibir información que no es nada más por los 5 sentidos. Y una de ellas es vamos a llamarle el mundo onírico. Es ¿Mundo decir, astral? el mundo astral, el mundo de los sueños, que coloquialmente le llamamos nosotros ir a dormir. Claro. Biológicamente, gnósticamente hablando, pues es cuando uno va a descansar y descansa biológicamente, pero lastimosamente también está dormido de la conciencia. Entonces, si uno sabe aprovechar lo que es la yoga del sueño que nos enseña el maestro Samael, puede entonces tener otra forma de captar, de recibir información, enseñanzas, que no es a través de los 5 sentidos, sino que es a través de otra manera, de otra forma, y es a través de los mensajes que recibimos a través de los sueños en forma de símbolos. Cabe mencionar que los sueños, uno puede soñar que está lloviendo, puede soñar un número, puede soñar que el sueño muy común que a uno lo están siguiendo y que uno no puede saber quién es y está aterrado. Entonces, todo eso son aspectos que no vienen de los 5 sentidos, pero que sí uno lo sabe aprovechar. Ahí hay una enseñanza y es entrar en los terrenos de la doctrina del corazón. Desde ya cuando se habla de este tema y pues que estamos ejerciendo y buscando que esto esté todo el tiempo en nosotros, es que cuando uno tiene esa llamada corazonada, la sepa captar, la sepa distinguir o discernir y le haga caso. Porque esa es la situación, uno de pronto la tiene, pero no le hace el caso necesario, no la toma en cuenta o empieza uno a pensar y a justificar X o Y corazonada o sentir, y entonces se deja llevar por el resultado del pensamiento, pero la corazonada ya no le hizo caso y resulta que esa corazonada es precisamente la orientación que viene de esa chispa divina que tenemos dentro, pero como no tenemos esa instrucción, pues uno toma otro camino y viene entonces el error, el conflicto, la dificultad, que es precisamente lo que ya no queremos, porque de eso ya hay mucho, Luis. Sí, porque desafortunadamente a causa de eso que estás tú comentando está la humanidad como está justo ahora. Vemos que hay violencia, que hay matanzas, que hay corrupción. En nuestro país no pasa eso, ¿verdad? En otros países, pero aquí la corrupción no existe, gracias a Dios. Pero todo eso, pues es a causa del sueño de la conciencia. La gnosis como conocimiento nos enseña todas esas técnicas, esas prácticas, ese camino que nosotros debemos recorrer, ese camino hacia nuestro interior. Como decías tú, todos estamos acostumbrados, porque todos los sistemas nos han enseñado que eso es así, a percibirlo todo con los 5 sentidos.
Y eso que nosotros percibimos con los 5 sentidos es lo que nosotros decimos que es real. Sin embargo, nuestros 5 sentidos son engañados. Nuestra percepción, nuestro entendimiento de nuestra vida, de nuestra realidad, es condicionada por nuestro propio sueño de la conciencia. Nosotros creamos la realidad en la que vivimos, pero esa no es la verdadera realidad. La gnosis nos enseña que el conocimiento gnóstico nos enseña a través de lo que es la doctrina del corazón, la verdadera sabiduría, que la verdad, ese tema tan prostituido últimamente, todo mundo dice tener la verdad, pero la verdad es una, el amor, y se encuentra en un solo lugar, dentro de cada uno de nosotros, en el corazón. Desafortunadamente, como decimos, lo malo que tiene la humanidad es que ignora. Por eso estamos haciendo este programa, por eso hay tantos misioneros, instructores alrededor del país y del mundo, entregando este conocimiento para que la gente pueda despertar. Igualito que la película Matrix, si lo llegaron a ver, vivimos dormidos en un mundo que nosotros mismos hemos fabricado. Es una realidad y vaya que esto que se está mencionando no es nuevo, lógicamente, en las grandes culturas que han existido en la humanidad. Se ha hablado del estado de inconsciencia que existe y que citemos, por ejemplo, en este momento aquella cultura griega tan bonita, tan llena del arte, por ejemplo, donde en aquellas columnas de Atenas, pues nos cuentan los maestros, caminaban los grandes filósofos entregando esas enseñanzas a la gente. Y recordemos nosotros a ese gran filósofo llamado Platón. Este personaje, discípulo directo de Sócrates, nos habla de una alegoría que se le conoce como la alegoría de la caverna precisamente, y hace referencia al estado de la inconsciencia del ser humano. Es decir, nos dice que él describe en grandes palabras, lo vamos a mencionar ahorita, que el ser humano está viviendo en una caverna, simbólicamente hablando, y que a pesar de estar dentro de la caverna, está en la caverna, pero está frente a la pared de la caverna. En la entrada de la caverna hay una fogata que está alumbrando algo hacia adentro, y esa fogata, pues con esa luz que se proyecta, lo que hace es de que se vean las sombras de las personas en la pared. Exacto. Y como está la fogata en ese movimiento muy normal del fuego, se hace que se muevan las sombras, y la gente que está dentro de la caverna cree que esa es la realidad, lo capta con esos 5 sentidos, con la doctrina del ojo, y cree que esa es la realidad, y en base a esa realidad que capta, pues forma su vida, su existencia. Y saca sus conclusiones. Saca sus conclusiones, pero resulta, nos dice Platón, que puede haber alguien de esos personajes que están ahí en la caverna que dice, bueno, pero se pregunta, se cuestiona, dice, esto no puede ser así, y toma la determinación, la iniciativa consciente, y se voltea, y ya no está viendo a la pared, sino que voltea y alcanza a ver la fogata, y alcanza a ver que está a la salida de la caverna, y se da a la tarea de ser un valiente, de tomar eso por asalto, y camina y sale de la caverna y encuentra que hay todo un mundo lleno de árboles, de plantas, es decir, de todo un sol que alumbra y demás, y encuentra otra realidad. Nos dice Platón, en este relato tan bonito de la alegoría de la caverna, que esa persona se regresa a hacerle saber qué está viendo. Sí. Que ha encontrado, ¿verdad? Que a los demás, a esos personajes que están viendo en la pared, pero resulta que los demás personajes que están adentro, pues, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Estás pues, loco, es correcto, es decir, estás trastornado, alguna cosa te pasa y demás, y hasta tratan de matarlo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que todo este fenómeno que estamos citando ahorita de la alegoría es igualito a lo que está pasando ahorita. Es decir, nosotros vivimos encerrados o dormidos en los sistemas que nos están dominando y pensamos que esa es la realidad, pero no es así. Por eso de trabajar con la doctrina del corazón, para que uno alcance a ver esa salida de la caverna y pueda darse cuenta que existe algo más allá afuera, que es la verdadera realidad. Así es, fíjate que esa alegoría pues es ciertamente muy hermosa, ¿no? Muy y bonita. todo el mundo que la escuche en su interior sabe que es verdad, sabe que esto es así, porque todos los que nos están escuchando deben saber que hay otra de las leyes que hay, sí. No existe la casualidad, existe la causalidad, causa y efecto, todo sucede de acuerdo a un orden ya establecido. Entonces, si están escuchando eso, es por una razón. Es por algo. ¿Sí? Porque con su propia esencia, que intenta liberarse desde su interior, pues evoca realmente esas preguntas tan trascendentales que todo ser humano se hace en algún momento.
¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Dónde estuve yo antes de la vida? Todas esas grandes preguntas las iremos nosotros respondiendo en los diferentes programas. Vamos a ir dentro de un momento a cortes comerciales, pero antes vamos a ver lo que nos dice el maestro Samael acerca de lo que es la doctrina del ojo y del corazón textualmente. Dice, la doctrina del ojo robustece la mente, por ello la mente material es la morada del deseo. Ella piensa, raciocina, analiza, saca conclusiones y conduce a la acción errada. Todo lo quiere resolver por sí misma, sin tener en cuenta para nada la voz del maestro interno. El maestro interno no analiza ni razona, ni discurre, sino que su voz es la voz de la intuición. La doctrina del corazón abre las puertas de la sala de la sabiduría. Vamos a un corte y regresamos. Hola amigos, bienvenidos otra vez. Bueno, pues vamos a seguir hablando de lo que es el tema de la gnosis. Deben saber también, para los que nos acaban de sintonizar, y bueno, los que nos están viendo ya desde hace rato, que la gnosis también se ha entregado a través de toda la historia de la humanidad en signos, en símbolos, así como nos entregan la sabiduría en los mundos superiores, lo que decías que es el mundo astral o mundo de los sueños, para todas aquellas personas que seguramente alguna experiencia habrán tenido, ya sea que hayan visto su cuerpo ahí en la cama y se pensaban que estaban muertos, se asustaron y luego inmediatamente despertaron, o aquellos que ya han tenido sueños bastante conscientes. En esa realidad que es un mundo interior, por eso decimos que tenemos que buscar esa verdad en nuestro propio interior, pues eso es más real incluso que esta existencia que nosotros estamos teniendo aquí. ¿Qué me dices? No, pues es que realmente parecería utópico decir que es una realidad, pero realmente es una realidad. De pronto nosotros, por lo que mencionábamos anteriormente, antes del corte, de trabajar con la doctrina del ojo, por eso consideramos que eso no es una realidad, que es algo que no existe. Pero sin embargo, si uno empieza a procesar trabajos con la doctrina del corazón, entonces empezará a captar que esto que estamos mencionando es una realidad. Vemos nosotros que, como ahorita se mencionaba, los signos vienen siendo aspectos que están íntimamente relacionados con la gnosis. De entrada nos enseña la gnosis, la enseñanza gnóstica, que la palabra gnosis, si uno la acomoda de determinada forma, encuentra la palabra signos. Eso es algo muy conocido. Y resulta que la gnosis son signos, son símbolos muy especiales, muy particulares, que encierran toda una enseñanza, todo un misterio o misterios, que estamos llamados nosotros a encontrarlos, a descubrirlos, a descifrarlos de forma sabia, a través del ejercicio de la gnosis o de la conciencia. Y signos o símbolos, pues hay muchos. Podemos nosotros hablar sin irnos muy lejos, del signo de la cruz. Esa cruz que encontramos en las iglesias, en la parte de arriba, en las catedrales, en las capillas, y que de pronto pensamos que es un símbolo exclusivo del cristianismo o de lo que es el catolicismo en estos tiempos ahora, pero en realidad de verdad no es un signo exclusivo, sino que ese signo ha estado presente en prácticamente, me atrevo a decir, Luis, casi que en todas las culturas serpentinas. Hablemos de la cultura maya, no está de más mencionar de que ese símbolo o signo de la cruz se encuentra esculpido en piedras en la arqueología maya, en aquella zona arqueológica de Copán, que se encuentra en el país de Honduras, y ahí se encuentra esa cruz, y uno se preguntará cómo es posible que llega aquel símbolo a aquellos lugares si se supone que están separados por, miles y miles de kilómetros, pero en realidad de verdad es así. Y encontramos la cruz también en otras partes. Está la cruz griega, está la cruz, la que conocemos generalmente, hay una cruz azteca, en los antiguos indios americanos, apaches, Sioux y demás, también se trabaja el signo de la... Es correcto, entonces no es un signo exclusivo. Lo que la gnosis nos enseña es de que ese signo o esos signos que estaban o que hemos hablado en las diferentes culturas vienen de un solo lugar. Es decir, ¿de dónde? Del ejercicio de la conciencia de las personas, y encuentran que esa enseñanza o esa enseñanza de la cruz, que encierra muchos misterios, viene de adentro de uno, de la capacidad de descubrirse a sí mismo y de encontrar que allá adentro hay muchas, muchas cosas, y entre eso, pues hablemos del signo de la cruz, y así podemos hablar de muchas cosas. El sol mismo es un símbolo o un signo que uno dice, pues es el sol que nos alumbra,
Pero si uno se pone a hacer, digamos, un análisis comparativo de las diferentes formas religiosas que existen, el sol siempre está presente. Entonces, son signos o símbolos que abajo de aquello hay una infinidad de secretos que estamos llamados a conocer. Exactamente, y ese conocimiento, fíjate, esa sabiduría trascendental que el ser humano pues tanto busca, porque si ustedes se dan cuenta, todos nosotros, no hay uno que no venga aquí al mundo en busca de la felicidad. Todo mundo quiere ser feliz. Desgraciadamente busca la felicidad en un lugar en donde erróneo, un lugar donde no lo va a encontrar. Busca la felicidad en el dinero, los objetos materiales, el poder, por culpa o causa de la ambición, incluso en una pareja, en la familia, en los amigos, en todo lo que es una aceptación, ¿no?, en la sociedad. En todo buscamos la felicidad, menos donde realmente se encuentra la felicidad, y la felicidad se encuentra en nuestro interior. Cuando una persona logra encontrar esa felicidad, logra encontrar o evocar ese verdadero amor en el interior, esa persona se convierte en un foco de luz para esta humanidad. Hoy en día vemos con tristeza cómo para donde voltees las noticias son todas malas, que los volcanes encienden, que explotan, que terremotos, que maremotos, que tsunamis. Ahora mismo se está viendo bastante eso. La gente debe saber que eso no va a minorar. El exterior es el reflejo del interior. Si la humanidad en su interior está llena de todos esos problemas, de todas esas explosiones, a causa de no saber vivir correctamente, la madre naturaleza va a reflejar lo mismo que nosotros llevamos dentro, ¿verdad? Y la Gnosis nos enseña eso, nos lo ha enseñado en todas las culturas. Todas las culturas nos entregan esa sabiduría en todos esos símbolos, en todas esas obras de arte, esas sinfonías de la música de los grandes maestros. Pero está vedada solamente a aquellos que tienen el conocimiento, como decía Hermes Trismegisto, únicamente los oídos que están preparados para escuchar, solo esos reciben después la sabiduría o el conocimiento que ha de llenarlos. Entonces nosotros debemos prepararnos, debemos volvernos mejores, pero volvernos mejores no se refiere económicamente, o que eso va de la mano, ¿no?, por añadidura, pero si nos referimos a algo consciente, algo conscientivo. En estos momentos la humanidad lo necesita, por eso estamos nosotros aquí, hablando de estas cosas ya tan abiertamente, cuando antes, tú lo sabes, todo esto era tratado como grandes misterios. El ser humano, cuando se adentraba en las escuelas iniciáticas, tenía que demostrar que era apto, que era honorable para poder recibir esta gran sabiduría, ya que antes era de labios a oídos, ahora mismo, sí, internet, ahora, ¿por qué? Eso tiene una razón, y solamente hay que abrir los ojos para ver cuál es esa razón. Es correcto, la verdad que los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor indican que se necesita realizar un cambio, es decir, se necesita que uno empiece a darse cuenta de que las cosas que están pasando, los cambios climáticos, las situaciones sociales que están pasando en nuestro país, precisamente en algunas partes también del norte del país, inclusive nosotros venimos del norte del país y allá están pasando también cosas muy, digamos, interesantes, pero lamentables. No son de halago ni mucho menos, y eso hace referencia a los aspectos psicológicos que están dentro de las personas o dentro de nosotros, que proponemos nosotros en la Gnosis que se vayan estudiando y se vayan eliminando. Hablamos de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estos son morir, nacer y sacrificio. Morir se refiere a que eliminemos de nuestra psicología aquellos aspectos negativos que tenemos dentro, como lo es la frustración, como lo son los complejos, como lo es el miedo, como lo es la ira, el orgullo, la codicia y demás, tantas limitantes que tenemos como personas y que lastimosamente, lamentablemente, ya se consideran como algo propio de la naturaleza del ser humano, pero en realidad de verdad, muy acertadamente se les llama también agregados, porque es algo que está agregado, que está de más y no es de nuestra naturaleza, es algo sobrenatural que se encuentra en nosotros y que como vivimos con él cotidianamente pensamos que es normal, pero eso toca o necesitamos irlo
extrayendo, sacando de nosotros, eliminarlo porque no es de nosotros. Y entonces a ese proceso que estamos mencionando en muy grandes rasgos se le llama la muerte psicológica. ¿Para qué? Para que entonces nazca aquellas virtudes o características que se encuentran aprisionadas en el agregado, en el ego. Y entonces es cuando puede cambiar esta humanidad. Entonces, como se mencionaba, por ley de correspondencias, si cambiamos acá adentro, pues las cosas van a ir cambiando acá afuera. La verdad que es esto que mencionamos, pues es una realidad. La muerte psicológica es algo que prácticamente toda la humanidad lo ha comprobado, es decir, lo del ego, más bien dicho, que el ego existe, que el ego está, que tenemos esas limitantes y estamos llamados a irlas eliminando si realmente queremos ese cambio trascendental, no de forma, sino de fondo, que eso es importante. Y por supuesto, ¿para qué queremos nosotros morir? ¿Para qué queremos nosotros tener ese nacimiento en conductas? Nos mencionaba un compañero instructor gnóstico que simple y sencillamente para ejercer el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es ayudar a la humanidad. Para eso es. Entonces, invitamos a nuestros amigos que nos están viendo, a nuestros amigos instructores inclusive que nos están viendo a través de esta estación, que nos están oyendo a través de esta estación, a que no olvidemos esos tres factores, a que estemos pendientes, porque a través de ellos, entonces y solo entonces se da la revolución de la conciencia. Y se necesita revolucionar la conciencia en estos tiempos, Luis. Hablas de algo muy importante que en lo particular pues siempre nos ha motivado, ¿no? Lo que es ese tercer factor, lo que es el sacrificio por la humanidad. Actualmente los sistemas y la sociedad tan corrompida, lo vemos en nuestro sistema político, el sistema educativo, todo básicamente, las empresas, en los hogares, en las familias, todo mundo pues tiene tanta corrupción en su interior. Se ha enseñado todos los aspectos contrarios a lo que es el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es la máxima expresión de amor, lo que los grandes maestros nos han enseñado. Hermes Trismegisto decía, te entrego amor, que es el sumum de la sabiduría. La humanidad no sabe amar, nosotros no sabemos amar, creemos que porque que amamos a nuestra pareja, que amamos a nuestros hijos, que es el amor que la sociedad piensa que es eso. Sin embargo, no es así. Nosotros estamos llamados a amar a todos por igual. Se dijo una vez, amaos los unos a los otros, y se entendió mal. Se entendió, armaos los unos a los otros. Sí. Hoy en día la sociedad es yo, después yo y al último yo. Y los demás que se la arreglen como puedan. Y claro, por eso estamos así. Sí, es algo lamentable, Luis. Fíjate que en los estudios gnósticos enseñamos, y bueno, tú lo has de saber, se habla del egocentrismo. Sí. Del primero yo, luego yo, después yo. Sin embargo, la gnosis propone el cristocentrismo, es decir, que uno ejerza ese tercer factor de la revolución de la conciencia. ¿Y por qué le llamamos cristocentrismo? Porque Cristo, es decir, Jesús el Cristo ha sido uno de los grandes maestros que nos ha entregado grandes enseñanzas. ¿Cuál? De entrada, y que ya se mencionó, pues es el amor a la humanidad. Él vino a dar esa enseñanza grandísima, y que de pronto dirán ustedes que este maestro, este gran ser que estamos mencionando ahorita, es exclusivo de alguna religión, alguna corriente filosófica y demás, pero en realidad de verdad no, el amor es de todos, la enseñanza es de todos, el conocimiento que él entregó es de todos, y nosotros, gnósticamente hablando, reconocemos a este gran ser como alguien que nos ha enseñado bastante, y principalmente el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio. Por eso nosotros invitamos a nuestros amigos que nos ven a que no olvidemos eso, porque esa va a ser una de las formas, o es una de las formas para que nosotros vayamos cambiando y a la vez vayamos teniendo esa muerte, y a la vez se va a dar ese sacrificio, ese nacimiento que estamos hablando. Son los tres factores de la revolución de la conciencia, lo cual va a generar un cambio radical en nosotros y eliminar lo falso que está aquí y ahora, y que precisamente eso es lo que nos tiene los ojos vendados y no vemos la realidad, Luis. Exactamente. Y cuando una persona empieza a vivir estos tres factores de la revolución de la conciencia, cuando empieza a morir psicológicamente, o sea, dejando atrás todo deseo, toda ambición, todo orgullo, los 7 pecados capitales y todo aquello que en realidad es lo que nos hace sufrir, porque el sufrimiento viene cuando algo que nosotros deseamos no se completa, y el que desea en nosotros es el ego. Nuestra esencia, nuestro ser no desea nada.
porque es puro amor. Lo único que anhela es darlo todo a la humanidad. Cuando está muriendo, cuando está naciendo, ¿sí? Aprovechando sabiamente lo que son las energías, ya hablaremos de esto en temas posteriores, y creando esas virtudes en sí mismo, si muere el orgullo, nace la humildad. Todos nosotros preferimos estar con una persona que es humilde, y humilde no me refiero a que no tenga dinero. Puede ser una persona muy, muy rica, pero ser muy, muy humilde. Lo que tiene lo comparte y trata a todos como sus iguales, ¿sí? Cuando está desarrollando todas estas virtudes y empieza a vivir lo que es el sacrificio por la humanidad, entonces a un hombre así, una mujer así, se le entregan las llaves del conocimiento. Entonces empieza a develar esos signos, empieza a entender esos grandes libros que han guiado a todas estas religiones o grandes culturas de la humanidad, y empieza a entenderlos. Leería, por ejemplo, la Sagrada Biblia, el Corán, el Libro de los Muertos, tibetano y egipcio, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, la Pista y Sofía, la Divina Comedia, la Eneida, todos esos grandes libros contienen una sabiduría de fondo, desgraciadamente velada para aquellos, porque vamos a decirlo así, que no lo merecen. Fíjate, Luis, que eso que mencionas es algo, es decir, todo es muy elemental, en el sentido de que si uno no lo ejerce, pues ahí se queda. Pero ¿cómo le podemos hacer nosotros para ir ejerciendo? Hay diferentes formas, diferentes claves, diferentes procedimientos o métodos, y uno de ellos es que uno vaya aprendiendo a que viva, como nos dice la Gnosis, en base a 4 aspectos, que le conocemos nosotros como los 4 pilares. 4 pilares. Cuando una persona ejerce esos 4 pilares, dentro de sí se empieza a dar lo que es la Gnosis, es decir, el arte, la ciencia, la filosofía y la mística. Son 4 elementos, 4 aspectos que vale la pena que los mencionemos y que vayamos viéndolos en nuestra vida para que los vayamos acrecentando. Hablemos, por ejemplo, del arte, un pilar que de pronto está muy descuidado, como algunos otros pilares también, no podemos decir que nada más ese. Todos los 4. Todos, ¿verdad? Y resulta que el arte, ¿qué es? Si uno se da cuenta, un artista, cuando está haciendo una obra, una pintura, una escultura, una sinfonía, una pieza musical y demás, él está atento, está entregado, está inspirado realizando esa actividad, y sin quererlo está teniendo estados de conciencia superiores a los que generalmente la humanidad se encuentra. Esos estados de conciencia pues son aquellos estados donde empieza a aflorar esa inspiración que mencionamos, empieza a aflorar esas partes que nosotros le llamamos autónomas del ser, que hacen que se plasme en una pintura, en una pieza musical, que se plasme en una escultura, inclusive enseñanzas magistrales de la esencia o de la conciencia de esa persona, que si uno está preparado a ver esa pintura y demás con la conciencia, las va a recibir. Entonces es importante que uno reflexione, porque además al ir realizando esto, esa persona empieza a ser un artista, pero no nada más en la pintura, o en la música, o en una obra de teatro y demás, sino empieza a ser un artista con su propia existencia, con su vida, que eso es muy importante. La Gnosis nos enseña que uno sea un artista, tenga arte para descansar. Así de sencillo, arte para comer, arte, sea un artista para respirar. ¿Cómo será de cosas muy elementales, pero no somos artistas? Y si retomamos que un artista esté inspirado, pues para uno alimentarse debe estar inspirado, para respirar debe estar inspirado, para uno va a descansar, etcétera, pues la inspiración tiene que estar presente. Entonces, estamos llamados a eso, a ser artistas en nuestra propia vida, de pronto en una obra musical y demás, pero también y sobre todo en nuestra existencia. Sí, muy importante lo que hablas del arte. Por ejemplo, desgraciadamente, pues hay una exposición de arte, ¿no? Ahora mismo aquí en el Distrito Federal, pues se exhiben obras de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel, ¿no? Es correcto. Esos eran grandes artistas que, como tú bien dices, entraban en un estado superior de conciencia. Eso es la inspiración. Todos aquellos que se dediquen al ámbito de la música, por ejemplo, de las esculturas, las pinturas, saben que de repente les llega, se sienten inspirados y entonces plasman esa vibración que tienen en su interior en su obra de arte. ¿Por qué? Porque no se puede expresar con palabras. La música es así. Cuando nosotros
a través de lo que es el desarrollo, el despertar de la conciencia, la meditación, por ejemplo, la vocalización, la vibración que a nosotros nos acompaña empieza a hacerse más sublime. Y puede llegar el momento en el que tú vas, por ejemplo, a esa exposición que ahora mismo está ahí en Bellas Artes, y tú empiezas a vibrar en la misma nota, la misma sintonía en la que estuvo el artista tiempo atrás, muchos años atrás, pintando esa obra. Y entonces ahí ocurre un fenómeno, fíjate, lo que el artista está sintiendo, la sabiduría en la que él conectó, porque él conecta con su mundo interno cuando pinta eso, ¿no? O la música, la sinfonía. De repente, a través del tiempo y el espacio, se conectan el artista y la persona en estos tiempos. Lo mismo sucede con las notas musicales. Además, debemos diferenciar entre lo que es el arte subjetivo y el arte objetivo, porque no es lo mismo estar escuchando una canción de Rammstein que estar escuchando, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Son vibraciones diferentes, también vamos a ir hablando de eso ya cuando hablemos de los temas científicos en otros programas, pero vemos cómo ese tipo de vibraciones alteran nuestra conciencia. No es lo mismo estar escuchando Paquita la del barrio, ¿sí? Tú, rata de dos patas, animal rastrero, ¿qué va a evocar eso? Eso no evoca amor, eso lo único que va a evocar es venganza, ¿sí? Es odio hacia la pareja sobre todo, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, que lo vemos nosotros todos los días, vamos al metro, a alguna estación, tal, es muy difícil que alguien encuentre o que se estén escuchando ahí música clásica, lo que se escucha, lo que se ve en la televisión, las telenovelas, otros programas que pues solamente están al servicio de lo que es el sistema para servir la conciencia de las personas. Entonces la Gnosis nos invita a desarrollar ese arte de saber vivir, de saber estar en comunión con nosotros mismos, entrar en vibraciones, tonalidades superiores. Cuando una persona empieza a cambiar, su alrededor cambia también. Y en estos momentos, en esta ciudad, en este país, en este mundo, hace falta un cambio. Y el cambio no lo van a dar los otros, el cambio tenemos que darlo nosotros mismos. Los gobernantes, los políticos no van a hacer nada por mejorar este país. Y la gente, si espera que lo hagan ellos, ya puede esperar sentada. No se trata de eso. Si nosotros llevamos la corrupción en nuestro interior, obviamente, como el individuo, como la sociedad es la extensión del individuo, si nosotros somos corruptos, nuestros gobernantes van a ser corruptos. A lo mejor esto que les digo suena muy fuerte, pero es así, y aquí hablamos con la verdad por delante, ¿sí? Nosotros tenemos los gobernantes que merecemos. Y bueno, los dejo con esa reflexión, vamos a un corte y espero que todavía estén cuando regresemos. Hemos regresado de los mensajes comerciales y estábamos hablando anteriormente de los 4 pilares que se encuentran en la Gnosis. Ya hablamos un poco del arte, ya se dialogaba sobre que uno debe de ser un artista, pero también está el pilar de la filosofía. ¿Y por qué la filosofía? De entrada tenemos que reflexionar en que la filosofía es amor a la sabiduría. Y etimológicamente, y de entrada vemos nosotros que la Gnosis es conocimiento, sabiduría, es decir, es amor a la Gnosis, si lo vemos desde el punto de vista etimológico, y realmente es así. Fíjense ustedes, amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, que la filosofía es algo que la Gnosis busca rescatar, porque busca comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros en las escuelas y en las universidades se nos da la clase de filosofía y se nos habla de planteamientos como qué es la vida, qué es la muerte, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí y demás. Y sin embargo nosotros vemos de que esas preguntas se reflexionan, pero vemos de que a veces no hay esas respuestas que uno quisiera. La Gnosis de entrada nos da esas respuestas, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Y además nos ayuda a que cuando uno va teniendo esas respuestas, entonces comprende la vida que está a su alrededor. Y nosotros ocupamos ir comprendiendo eso. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo que nosotros como estudiantes gnósticos tenemos. Cuando estamos estudiando la Gnosis en el curso de Gnosis que impartimos, se habla del camino y de la vida, es decir, del mundo exterior y del mundo interior. El mundo exterior es el mundo, es donde uno tiene que ejercer la filosofía, donde uno tiene que comprender lo que le pasa a los demás, lo que está pasando en nuestra sociedad, al planeta y demás, pero lo que está pasando dentro de nosotros viene siendo la parte de la psicología, de uno irla comprendiendo, de comprender por qué somos de una u otra manera y así.
pero la filosofía es imprescindible que uno la vaya ejerciendo, que la vaya aplicando para comprender lo que le está pasando a su alrededor, Luis. Así es, efectivamente. Nosotros tenemos que preguntarnos el porqué de todo. A todo Sí. darle el beneficio de la duda, pero no creernos todo lo que nos dicen. ¿Sí? Porque cuando uno cree todo lo que lo dice nomás por creer, entonces eso se convierte en una fe ciega, que en vez de ayudarnos a despertar, nos duerme más. ¿Sí? Por eso también tenemos que echar mano de lo que es la ciencia, el pilar de la ciencia dentro de la gnosis. El pilar de la ciencia nos va a ayudar a nosotros con la experimentación, la comprobación, ver nosotros todo eso que se tiene como grandes misterios, cuando lo vemos con nuestros propios ojos, pues ya no hay nadie que venga a decirnos eso no es verdad o eso no existe. Lo que decías tú en la caverna, ¿no? Con la alegoría de Platón. Sí. Los que estaban ahí se quedaron en la caverna, pues tachaban al otro de loco, pero el otro ya con sus propios ojos lo había visto. Esa persona, cuando una persona empieza a despertar, a tener esos chispazos de conciencia, ya no regresa, no puede volver al mundo que conocen todos los demás. Ya no puede volver a la Matrix, porque ya sabe que hay otra cosa. Ya no puede vivir tranquilo porque la conciencia se lo está exigiendo. Nos dice el maestro Samael literalmente de la ciencia. Cuando hablamos de ciencia, pensamos en la ciencia pura, no en ese podrerío de teorías muertas que hoy en día abunda por todas partes. Ciencia pura, como la gran obra, ciencia pura como la de los alquimistas medievales, ciencia pura como la de un Paracelso, como la de un Pablo de Tarso. A través de la experimentación, con las claves que nos da el conocimiento gnóstico, nosotros vamos a poder ver, tocar y palpar todo eso que ahora mismo se considera como un misterio, ¿sí? Y ya por último, pues tomando un poco de tema lo que es la religión, etimológicamente la palabra religión, ¿qué nos está diciendo, Octavio? Bueno, la palabra religión significa religare, es decir, es una palabra que tiene una raíz latina, que precisamente es eso, religar. Y vemos nosotros que dentro de los estudios gnósticos lo que es la ciencia y la religión van de la mano. Y eso es algo importante a recalcar. ¿Por qué? Porque uno puede ir comprobando los aspectos religiosos y puede tener una ciencia bastante religiosa. Que ese es un aspecto que allá afuera uno ve que hay una frase que se dice que el científico llega a su laboratorio, se quita su sombrero, se quita su saco y deja también ahí colgada la religión. ¿Por qué? Porque el laboratorio científico es ciencia y nada más. Y la gnosis no es así. La gnosis nos enseña que existe la ciencia pura, como se acaba de hablar ahorita, pero esa es la ciencia de Dios, es decir, la ciencia que nos rige, y esa ciencia que nos rige es puramente religiosa, es decir, tiene la presencia divina. ¿Por qué? Porque ha existido, existe y existirá ese gran ser que se le llama en algunas otras escuelas esotéricas el gran arquitecto del universo. Ese gran arquitecto del universo, pues ese es el personaje, el científico máximo, magno, que ha formado todo lo que existe, lo que son los planetas, lo que son las galaxias, y no nos vayamos tan lejos. Nuestro cuerpo físico es una maravilla, es una máquina excelentísima, de unos funcionalismos tan que pues es fecha que no se ha alcanzado a comparar. Si vamos a hablar del sistema nervioso, pues es una cosa increíble, trabajando con microimpulsos que ni los aparatos más finos logran tener ese tipo de tecnología, pero nuestro cuerpo lo tiene, y esa es la ciencia que nos rige, es decir, la ciencia de Dios. Entonces, pues ya para ir terminando este pilar de la religión es volvernos a unir con Dios, y precisamente lo vamos a ir logrando primeramente reflexionando que religión, gnósticamente hablando, no es como el molde o la idea que generalmente se tiene de religión, de tener la asistencia a un lugar los domingos, vamos a decirlo así, y nada más, sino que es algo muy íntimo, algo muy auténtico de cada uno de nosotros, cuando empieza a eliminar aquellos aspectos egoicos, como es la frustración, el miedo y demás, y cuando uno empieza a eliminar eso, está más cerca de Dios, está más cerca, y lo empieza a sentir más, que eso es sobre todo importantísimo, y entonces va teniendo una religión, va teniendo un regreso a Dios, que eso es lo importante. Sí, y ya también para ir terminando, pues deben saber que la religión más elevada, la religión más grande a la que puede acceder el hombre, la religión más grande es el amor, para uno unirse con su propio Dios. Y ya, pues hablando del amor, tenemos un pequeño un pensamiento, una reflexión para todos esos instructores gnósticos que ahora mismo
están alrededor del globo impartiendo este conocimiento precisamente por eso, por amor a la humanidad, para poder despertar nosotros mismos y despertar a todos los demás. Desde ya, pues, te damos las más infinitas gracias por habernos ayudado, por habernos asistido en este primer programa, que esperemos sea el primero de muchos. Exacto. Y bueno, agradecemos también aquí a la difusora, a nuestro productor, nuestro director también, por darnos este espacio, por darnos la oportunidad, pues, de crear esa conciencia en los demás, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con un pequeño pensamiento y les recordamos que todos los lunes a partir de las 5 de la tarde, www.tercerallamadaradio.com. Para el siguiente lunes tenemos el tema de personalidad, esencia y ego. Son temas filosóficos, psicológicos, de lo que es la misma gnosis. Muchas gracias. ¿Te parece si paso al pensamiento? Sí, claro que sí. Y nada más quisiera agregar algo, si me permite, si tenemos tiempo. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Queremos hacer mención de que los estudios gnósticos tienen la finalidad de ser feliz, que sea feliz la persona, y esto se va logrando con el desarrollo humano integral de la persona, es decir, que vaya desarrollándose, creciendo en las diferentes esferas que lo constituyen al ser humano, la parte intelectual, la parte emocional, la parte inclusive física y sexual, y la parte espiritual, que es importantísima. Entonces, la propuesta gnóstica es la felicidad, y esto se logra con un desarrollo humano integral. Es todo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la reflexión para los misioneros gnósticos. De labios a oídos, la verdad ha sido transmitida entre los pocos. Siempre ha habido unos pocos iniciados en cada generación, en los diversos países de la tierra, que mantuvieron viva la llama sagrada de las enseñanzas herméticas, cuando la luz de la verdad se volvía sombría y nublada por la negligencia. Nunca han buscado la aprobación popular ni una multitud de seguidores. Nada desean más que servir a la humanidad. No se les puede comprar, chantajear ni corromper. Son la fuerza imparable del amor y el objeto inamovible de la voluntad. Indiferentes a los honores del mundo, libres de avaricia y ambición y de cualquier esperanza de gloria terrenal. Nada les importan estas cosas, pues saben cuán pocos hay en cada generación que estén preparados para la verdad. Siempre hubo unos pocos para tender fielmente al altar de la verdad, sobre el que se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Estos hombres dedicaron sus vidas a la labor de amor que el poeta ha establecido también en sus versos. Oh misionero gnóstico, no dejes que se extinga la llama, protegida edad tras edad en su oscura caverna, en sus santos templos cuidada, alimentada por los sacerdotes puros de amor. No dejes que se extinga la llama.